Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Hola, mi nombre es Juan Gustavo Adam, me dicen Chino y bueno, estamos en La Hoguera Records, un lugar que tiene más de 20 años donde grabamos, donde registramos música y donde pasa mucha gente y la pasamos muy bien. Espero que les guste y bueno, vamos a compartir un poco la historia. Bueno, Chino, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Y para empezar, o antes de empezar, me encantaría que nos cuentes un poquito el lugar donde estamos. Bueno, este lugar es la casa de mis padres, donde nací. Es en el barrio Energía y Progreso, un barrio que no ha visto crecer, que hemos jugado con la pelota de trapo entre los vecinos, donde tenemos una esquinita en la plaza que junto con un montón de amigos, amigas, compañeros y compañeras hemos limpiado todo ese lugar y convertido en un espacio para que pueda articular con la Escuela de Ciegos. Y atrás está lo que es el estudio de grabación, La Hoguera Records, que ahora en enero del 2025 cumplió 20 años. Yeah. Y bueno, primero salió en el 99, yo termino el secundario y esa etapa de que muchos se van a estudiar, yo decido quedarme a estudiar en Pico, en el Bellas Artes. Y quería un espacio para poder ensayar con las bandas y con cosas que hacía ahí. Y entonces hicimos la primera sala junto con mi viejo y mi vieja. Digo, junto con mi viejo y mi vieja, de estar buscando ladrillo entre los vecinos, sí, a levantarlo. Después puse la lana de vidrio, en cuero, me picaba todo porque no sabía que no se ponía así. Bueno, cosas que uno hace adolescente ya mayor, ¿no? Adulto. Y después, en el 2004, grabamos nuestro primer disco junto con Sebastián, con Pecho, que es mi socio, y que lo grabamos en esa salita. Y hacía mucho calor, porque lo hicimos justamente el 15 de enero, y de ahí que quedó, esto parece una hoguera, entonces de ahí quedó La Hoguera Records. Mirá. Y ya el otro año, sí, ya levantamos otra vez con mi viejo y ya compañeros que eran albañiles, qué sé yo, levantamos la parte de la otra del estudio, lo que sería la parte de la computación y la cosa rígida. Pero bueno, es esta unión del patio que ha pasado muchas personas, un punto de encuentro que está buenísimo y que cambia un poco esto de la relación de que cuando salgo de grabar, que es como medio tenso, imagínate que es un registro que queda para siempre, salís, hay plantas, hay naturaleza, tenemos palomas que hacen nidos siempre en el mismo lugar, entonces está bueno el espacio. Qué bueno, sí, qué bueno. Es un lugar que queremos mucho. Por el hambre y la explosión de la muerte y de la guerra, por la impune corrupción, por el robo de la tierra. Vamos un poquito atrás ahora. Bien. ¿Cómo comienza tu relación con la música? Empecemos desde ahí. Por ser mal jugador de fútbol. Bueno. Yo jugaba la pelota y era muy malo. Súper insistente, iba a todos los entrenamientos, corría, pero no. Mis condiciones ¿Te gustaba mucho? Fanático, sí, pero mi futbolístico no. Empiezo a tocar la guitarra. Estaba con mi viejo y mi vieja comiendo, miro programa de televisión, el televisor acá arriba, y veo. Siempre tengo la imagen de esto que era un grupo de folclore, me acuerdo con unas bombachas grandes, unas camisas, qué sé yo. Digo, estaría bueno tocar la guitarra.
creo que mi familia, por cuestiones de no ser hiriente, me dijo, ¿te gustaría tocar la guitarra? Porque, para que no me dedique más al fútbol. Nada, y bueno, y en la típica de lo que se sucedía en esos años, de que te conseguían el profe en el barrio, claro, que era conocido, que tenían una relación. Así que ahí empezó a estudiar guitarra, de lo que sería lo que nosotros conocemos como guitarra clásica, claro, partitura, carul y todo ese tipo de cosas, de métodos, eran métodos. Ahora hay otras formas de enseñanza, pero en esa época era de métodos. Y bueno, y era solito, agarrar por la 21, guitarra, que la compró mi viejo con el primer aguinaldo que pudo. Bueno, esas cosas que hasta el día de hoy es la guitarra que yo uso para componer. Una antigua Casa Núñez, que en ese momento, en los 90, era una... Y que no era tan sencillo tampoco en los 90, era un contexto muy parecido. Digo, no era sencillo comprar un instrumento. Sí, sí. Y después, bueno, nada, me empecé a estudiar. Secundario, Colegio Ciudad General Pico, las primeras bandas, el bajo eléctrico y después Bellas Artes al estudiar y bueno, y de ahí también nace la hoguera. Mirá. Por los restos del nazismo y el saqueo de recursos, el eterno consumismo y el aumento de reclusos, te volverás a alistar y a guardar en la trinchera y volverás a luchar cantando esta chacarera. Esto es así. Nosotros lo venimos hace 20 años. Nosotros durante los primeros 15 años, toda la plata que agarramos era para invertir. ¿Sí? Claro. Un 23 de diciembre, te estoy hablando muchos años atrás, una persona nos debía 160 pesos. Entonces, viene ese día, digo, gordo, toma por el pecho, mi socio, toma 80 pesos, comprate una sidra y un pan dulce y decirle que te lo... Claro, y ahí quedó, que te lo pagó la Hoguera Records. Y después, cuando en el 2020, por una situación de que viene un músico de Córdoba, que le investigaron y vieron todo lo que tenían los estudios de grabación en La Pampa, dice, che, es este. Mirá. Entonces cuando alguien te lo viene a decir de afuera, es como que, che, gordo, yo estaba dejando de invertir, porque era mi mayor cantidad de horas están acá y trabajando para invertir, ¿viste? Claro. Por eso orgullosamente decimos el estudio, digo, porque no conozco a persona que laburó durante 15 años para comprar sus instrumentos, claro, para trabajar. No conozco, ¿me entendés? Y entonces... Vamos a empezar a cobrar, digo, ya lo que entra, vamos a dividir. Bueno, ok, pandemia. Una suerte. Y bueno, tuvieron 70 días colgados así, y bueno, empezamos a grabar con máscara, qué sé yo, pero bueno, a partir de ahí es como que empezamos a calmar. Igual siempre vamos comprando algo, claro, pero no al nivel de... Todo lo que está acá, todo lo compramos con trabajo, así. Claro, qué bueno. Sí. ¿La primera banda? La primera banda era Los Ciudadanos, que era del Colegio Ciudad, no nos rompimos mucho la cabeza para el nombre. Segunda banda, La Nebulosa, año 98, y después 99 ya Barón B, que estuve más de 15 años tocando con ellos. Barón B era una banda... Sigue siendo una banda, cumplió 25 años, una cosa más. ¿Y cómo está agrupada? ¿Qué? Los mismos integrantes, Adrián en la batería, Hernán en la guitarra y voz, y yo en el bajo. Y yo estuve, sí, creo que 15 años, una cosa así. Y después... Yo siempre toqué con otros géneros musicales, sobre todo cuando abrí el estudio de grabación, que nuestra intención era grabar con todos los géneros musicales. Y empecé a ir a conocer lo que era la parte folclórica y después empecé con otro género a grabarme mis propias cosas, como a encontrar mi propia voz. Pero bueno, siempre sucedió de que todo lo que hice fue con mucha gente. Claro. Entonces, hasta los trabajos, proyectos individuales, por llamarlo de una forma, siempre invité a músicos y músicas. Claro. Tiene que ver eso con que decía que el estudio es un gran chiche y que está buenísimo compartir, ¿viste? Cuando jugás, cuando era chico, decís, che, tengo un juguete nuevo y lo compartí. Bueno, es más o menos eso. Es una excusa para eso, para encontrar, vincularte, para jugar, para encontrarte con la persona, para invitar, para charlar, para conocerte. Entonces muchos han participado, pero bueno... Y después, bueno, nada, eso es lo que te decía, después ya estuve en otros grupos, varios grupos más. Volviendo al chino con la guitarra, con la música, ¿cuáles son los gustos personales a nivel de instrumentos, a nivel de sonoridades, de influencias? Empecé primero con la guitarra para estudiar, que después cuando sos mayor empezás a decir,
También hubiese estado bueno arrancar con, por ejemplo, el piano, que es como un instrumento. Después cuando empezaba en el Bellas Artes, decía, qué bueno el piano. Entonces estudiabas un poco. Uno quiere estudiar todo y no se puede. Pero después descubrí el bajo eléctrico y creo que tenía que ver con... Siempre relaciono los instrumentos con las personalidades. Entonces el bajo cumple una función, por más que diga que no se escucha, cumple una función de que yo siempre le digo que es el corazón, ¿viste? Está latiendo ahí, es el que le da vida, que no se escucha tanto, que no es tan notorio, que no tiene tanto protagonismo. Pero es la vida misma, claro. Y que si no lo escuché, muere. Entonces descubrí eso, de que el bajo eléctrico iba con mi personalidad y me gusta siempre esto de estar escuchando a las bandas y no de forma individual, no me lleva mucho eso. Y después, como en toda mi vida, siempre cada vez que termino algo quiero hacer algo más. Cuando me había recibido en el Bellas Artes, después estuve un par de años trabajando y después ya quise estudiar el contrabajo. Y también estuve estudiando varios años el contrabajo, tocando un poco de tango también. Pero siempre hay. Y después la percu, estuve tocando mucho percu. Percu no bata, sino digo más de djembe, estudiando un poco, haciendo algunos instrumentos también en una época. Es eso, digamos, como la parte grave, que es la parte que late y vibra y lleva el tempo, es como la... Es más, en mis clases de música se basan mucho en lo que tiene que ver en lo rítmico. Confío mucho en... Confío, digo, porque me parece que lo fundamental en toda vida, que tenga un pulso y que camine y que vayamos todos juntos y juntas. Por caer en el olvido de los muertos en combate, por un pueblo renacido, porque todavía late, te volverás a alistar y a guardar en la trinchera y volverás a luchar cantando esta chacarera. Se ve pintada la noche, tinte de niebla y oscuridad, sensación que me despierta un verso oculto que quiere estar. Y en tus proyectos, los proyectos personales que fuiste, individuales que fuiste desarrollando, ¿desde dónde están anclados? ¿Jugás dentro de un género o te vas corriendo? Ni siquiera sé si tiene un género musical. Debe existir uno, pero tampoco me preocupa por ahí clasificarlo. Tiene que ver con atmósferas y sonoridades y climas. Entonces, a partir de ahí, en algún momento he hecho también alguna música para alguna película o documentales o lo que sea, y me llevo muy bien con eso. Y sé que en algún momento creo que voy a terminar ahí. Cuando ya no esté tocando en bandas y eso, que también lo veo, no sé. Pero digo, hace muchos años que vengo tocando en banda, está buenísimo, sigo trabajando de eso. Pero hay una parte ahí que me gusta mucho, que es la parte de la unión de los lenguajes. He hecho música para obras de teatro. Ah, bueno, ya lo hago. Sí, porque tiene que ver, por ejemplo, en las obras de teatro, reúno a todos los personajes, leen el libreto
Es más, me gusta esa espontaneidad de leerlo, de encontrarse y leerlo por primera vez, casi un radioteatro. Mirá. Me encanta eso. Entonces, una vez que yo tengo eso, mi composición musical empieza a suceder en base a esos audios. Entonces, las separaciones o los... graban y yo te grabo pasan- todas las voces, todo el texto, ¿no? Todo el guión. claro. Una vez que grabaron todo el guión, yo ya lo tengo grabado. Y a partir de esa grabación, se van los actores y actrices, y a partir de ahí empieza a jugar el chino a poder crear diferentes climas Mirá. para esa obra. Y también hemos hecho radioteatro con literatura pampeana. Me gusta, siempre me gusta esa parte. Después toco todos los días, Sí, sí. pero esa parte es como la del chino solo, hablando de individualidades. Sí, sí. ¿Y el espacio tiene la difusión hacia los pueblos, digamos, por grupos que en Sí, un pueblo necesitan claro. grabar, saben que está la hoguera? Sí, y nosotros en un momento hicimos lo que era el portal acústico, que el portal acústico tuvo 70 programas. Mirá. Era un programa de músicos donde se le hacía casi una pequeña entrevista y grababan acústico. Mirá. Y ese programa que mostró a 70 grupos, proyectos, ¿Dónde bandas, lo grabamos siempre acá. ¿Y dónde lo mostraban? En el programa? En el canal de acá de Pico, Ah. después salía en el canal de YouTube y en un momento también lo pasaba al canal de la provincia. Mirá. Eso lo hicimos siempre gratuitamente para Claro. los músicos y músicas. Y ese material a muchos músicos le permitió trabajar. Mirá. Porque tal vez era la primera vez que venía un músico. También tenía que ver con una cuestión de la militancia de MIPA, Claro. ¿no? Digo, y lo que hacíamos luego, para nosotros tener un rédito económico, organizábamos unas peñas, ¿sí? El músico iba y tocaba a cambio casi como un trueque de laburo. Hacíamos la peña, estaba buenísima, y después dividimos la plata, eran 2 mangos Claro. para cada uno. Sí, bueno. Pero orgullosamente Mirá. era trabajo que nosotros también Mirá. habíamos hecho. Claro. Entonces estaba bueno eso. Se alza mi voz de adentro, vence el silencio y por mi cantar despiertan aves ausente que sobre el árbol saben soñar. Y el chino en grupo, digamos, porque además de la música, tu recorrido en relación a los instrumentos y a lo que podés hacer con eso, también hay un lugar de gestor, ¿no? Sí. De vinculador, de generador de cosas. Sí. ¿Cómo Eso fue tiene- creciendo eso? ¿Cómo surge? Eso tiene que ver con la militancia que cada uno hace desde la parte cultural, convencido, y vuelvo a repetir, de tener una mirada colectiva. O por lo menos convencido de que esa es la salida, de poder trabajar todos juntos. Pero gracias a la negrita, mi pareja, una vez fuimos a un congreso en Capital y ahí conocimos a Diego Boris, que era en su momento el presidente del Instituto Nacional de la Música. Y cuando escuchamos la charla nos acercamos y a partir de ahí surgió la idea ya de formalizar un poco, convertirse en una asociación. Antes lo hacíamos seguidamente, digo, pero no de una forma organizada con nombre y apellido, por decirlo de alguna forma. Y ahí salió lo que es la Asociación de Músicos Independientes. Y ahora ya cumplió también 10 años la asociación. Entonces, esa vinculación de tener una asociación sin fines de lucro, reunirte, asamblea, balance, y todo lo que significa la Federación Argentina de Músicos Independientes, reuniones, que es militancia pura porque no hay un rédito económico, Claro. pero sí convencidos de las... Y empezar a encontrarte con otras personas que decís, bueno, no estamos solo en Pico, digamos, en la Argentina, hoy debe haber más de 50 asociaciones, por decirte, y eso entiendes que es un crecimiento sobre el trabajo, sobre la cultura, y de forma independiente, autogestiva, pero que sí o sí necesita de la mirada del compañero o la compañera. Porque empezás a crecer de tus pensamientos, porque si no pensás que lo que vos estás pensando es lo único que está bien, digo, en este contexto que estamos, en la individualidad. Sí, sí, lo único presente. Claro, entonces no pensamos en la inmediatez y pensamos de forma colectiva, entonces lleva su tiempo, trabajar con otras personas lleva su tiempo, pero bueno, está buenísimo porque esa es la parte de gestión que nos ha permitido tener una relación con las direcciones de cultura, municipales, provinciales, lo que sea, que a vos te permite proyectar
tener voz y decirle, che, mirá, nos parece que podríamos hacer esto en conjunto, presentarle proyectos, y eso hace de que, bueno, genere trabajo genuino en compañeros y compañeras, y que, bueno, a partir de ahí también los mismos colegas primero se empiecen a reconocer como trabajadores de la cultura, y luego que la sociedad, ¿no? Es como toda una etapa. Son imaginarios sociales que nosotros tenemos, ¿no? No, obvio, pero es un marco de acción real y concreto también, ¿no? Sí. Para muchas personas que quizás hacen música, pero no se encuentran vinculados con otros o pensándolo en términos de trabajo. Primero hay que tener derechos. Tal Y cual. esos derechos a veces suceden de que no lo podés ejercer si no los conoces. Tal cual. Entonces nosotros hace muchos años que venimos dando la charla gratuita de Sadaiga, Dicapip, registrar tu propia canción, cuál es la importancia de pasar planilla cuando tocas en vivo. Toda esa parte de gestión, que lo que fue sucediendo a través del tiempo es que compañeros y compañeros se fueron fortaleciendo, todos nosotros como asociación también ayudando a capacitarse y a pagar eso, que hoy pueden dar la charla y ya la hemos dado en diferentes lugares de la provincia. Las nuevas generaciones que tienen acceso a un teléfono, que vos le decís, si haces este paso, con este paso, entras acá y nosotros hacemos todo un PowerPoint con los links y lo vas rellenando y lo haces, no te digo jugando, pero casi jugando, registran sus propias obras. Claro. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros antes lo hacíamos con papel y teníamos que viajar hasta Capital, ir con el documento, Claro. hoy lo haces virtualmente y es tu derecho laboral. Tal cual. Entonces, digo, no es poca cosa para nosotros. Y a partir de ahí, generar otras acciones concretas. Sí, digo, sí, pero porque es bueno. un derecho laboral, pero también una toma de conciencia. Sí, por supuesto. Que nadie nos enseñó. Tal cual. Que siempre el mito era para que no te roben la canción. No, para que no te roben tu derecho. Para que no te roben que si te pasan en una radio te paguen, que si vos tocas en vivo tus propias canciones, aparte del cachet, también te paguen porque vos estás generando y estás interpretando tus propias obras en vivo. Digo, eso también tiene un valor. Digo, bueno, y eso también empieza a unir instituciones, digo, el que paga Sadaic, el cómo arreglamos, digo, en ese sentido, digo, el cómo arreglamos es, usted paga Sadaic, está perfecto, el salario de los músicos, entonces nosotros también. Y después hay todo un mundo de que se desconoce y que hay otras cuestiones. Pero digo, está bueno también, digo, que primeramente lo conozca el músico, música. Tal cual. Sí, eso está lo fundamental. Mirá. Gracias, Zorrito, querido hermano, qué hermosa chacarera, gracias. Muchas gracias, querido amigo de La Chispa, un honor. Secreto de estos caldenes dan vida al monte e identidad. Ropaje de hojita y chaucha, su escaso abrigo. Bueno, llegamos al cierre de este programa, de esta entrevista con el Chino. Muchísimas gracias, Chino. Gracias a ustedes. Por recibirnos. Hablamos sobre la música, pero sobre todo sobre la música como un eje que une y que permite pensar cosas nuevas a nivel colectivo, a nivel individual. La verdad que muy agradecido. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos la semana que viene para más impresiones. Cuando lejos imagino llegar al pago me va a adornar la violeta flor de cardo, dice el poeta en su cantar. Soy nacido en este suelo, es donde el cielo abunda más, donde se pierde el camino de tardecita pa' enamorar.